Realmente es un privilegio estar acá, es la primera vez que vengo a esta preciosa, iglesia, este precioso templo, porque iglesia somos nosotros, amén. Amén. Este precioso templo, y como le digo, es un privilegio, hermanos, poderlos visitar, y gracias a cada uno de ustedes por darme esta oportunidad de traer la palabra de Dios. ¿Qué les parece si elevamos una oración a Dios para que Dios nos vaya revelando con su palabra lo que Él tiene en esta tarde para su pueblo? Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, en esta tarde ser instrumentos tuyos, Señor. Y te pedimos, Señor, que la palabra que se va a vertir en esta noche venga de ti, oh Dios. Que no sea yo, Señor, que le exprese, sino que sea un instrumento de bendición para tu pueblo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo palabra que nos renueve nuestro entendimiento, palabra que sea como espada de dos filos, que traspase, Señor, y que transforme nuestro entender para llegar a la estatura del varón perfecto, que es lo que buscamos cada día, Señor. Padre amado, nuevamente gracias por este privilegio, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, hermanos, les voy a pedir el pasaje que vamos a leer hoy día. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 5 al 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 5 al 10. Vamos a ir leyendo este pasaje en forma expositiva, pasaje versículo por versículo, para ir desarrollándolo. Y por cuestión de tiempo no vamos a leer todo el pasaje, lo vamos a ir leyendo conforme vayamos exponiendo la palabra de Dios. Más o menos, hermanos, les comento que en qué contexto se da este pasaje. Pablo, Silas y Timoteo, desarrollando en su corazón un espíritu misionero, salen en un viaje. Primero van a la ciudad de Filipos, en la cual encuentran mucha oposición, son maltratados, son torturados y son detenidos, son presos. Algunos comentaristas dicen que ellos estuvieron hasta 2 años presos. Muchas veces nosotros entendemos que ellos estuvieron detenidos un fin de semana y luego los liberaron, pero no fue así. Algunos dicen 6 meses y otros comentaristas dicen hasta 2 años presos. Y luego de ahí ellos salen, son expulsados de Filipos y van a la ciudad de Tesalónica, donde se va a desarrollar este pasaje. Ahí también lo que pasaba que Pablo, ciudad que iba, entraba de frente y visitaba la sinagoga, que era el sitio donde los judíos exponían la palabra de Dios. Y él en las sinagogas les ponía a los judíos que Jesús era el Mesías que estaban ellos todavía esperando. Y esto causaba mucha ira en ellos y finalmente los expulsaban. Y en Tesalónica ocurrió lo mismo, fueron expulsados y se va Pablo con Silas y Timoteo a la ciudad de Berea. Tanto era la ira de los judíos que fueron hasta la ciudad de Berea para también perseguirlos, y ellos tienen, por lo menos Pablo se adelanta a la ciudad de Atenas, y es en la ciudad de Atenas donde Pablo da una magistral exposición en el Areópago frente a todos los epicúreos y a las autoridades que habían en ese tiempo. Es en este contexto que se va a desarrollar este pasaje. La iglesia, hermanos, de Tesalónica era una iglesia joven, recién convertida, pero a la vez que era joven era muy fructífera y como vamos a ver, era una iglesia ejemplar. En toda Macedonia y en Acaya, Macedonia y Acaya componían lo que es el sur y el norte de Grecia. O sea que esta iglesia de Tesalónica abarcaba casi todo lo que era la ciudad de Grecia en ese tiempo. Y dice este pasaje que esta iglesia era una iglesia ejemplar. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quieren estar en una iglesia ejemplar? Amén. Hoy día le voy a hacer muchas preguntas. Una de las preguntas principales: ¿cuántos de ustedes quisieran estar en una iglesia perfecta? Bueno, les voy a dar, hermanos, una buena y una mala noticia. La buena es que es un buen deseo. Yo también quisiera estar en una iglesia perfecta. Lo malo es que no la hay. Porque nosotros componemos la iglesia, usted y yo, pero como nosotros también vamos en camino a ir perfeccionando en nuestra vida, pues nosotros no vamos a tener jamás en la tierra una iglesia perfecta. Es bueno el anhelo,
pero no vamos a ser una iglesia. Sin embargo, sí podemos ser una iglesia ejemplar, como era lo de Tesalónica. Entonces, en estos pasajes vamos a encontrar de qué manera podemos ser una iglesia ejemplar. Y vamos a encontrar en Tesalónica que ellos eran un modelo, ellos eran un patrón, una iglesia para modelar. Y como les decía, hermanos, la iglesia no son los pastores, la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Tales son ustedes, tal es su iglesia. Nosotros somos los que damos las características de nuestra iglesia. Y en ese pasaje que vamos a leer, en estos pasajes, vamos a encontrar 4 características principales que nos van a ayudar a entender y a imitar cómo llegar a ser una iglesia ejemplar. Esta expresión de una iglesia ejemplar, amados hermanos, es la primera vez o la única vez en la palabra de Dios que alguno de los apóstoles dice que es una iglesia ejemplar. Seguramente que sí existían iglesias ejemplares, iglesias fieles, como lo son ustedes, ¿no? Pero nunca hay una expresión explícitamente hacia una iglesia de decir que es una iglesia ejemplar. Solamente en este caso. Y vamos a descubrir cuáles son esas características de la iglesia de Tesalónica. La primera característica, que es una iglesia digna de imitar, es que es una iglesia cuyos miembros son imitadores de aquellos que imitan a Jesús. A veces pensamos, hermanos, que imitar a alguien es malo, pero vamos a descubrir en estos pasajes que Pablo decía, imítenme a mí. Que Pablo decía, si usted ven a algún hermano que refleje el carácter de Dios, pues ustedes tienen que imitarlo a él. Vamos al capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses y vamos a descubrir, hermanos, dice el verso 5, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos. Ojo, que él está diciendo, ustedes ya han sabido de nuestro testimonio, ustedes ya nos han conocido por el tiempo que hemos estado junto con ustedes. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros y por amor a vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Pablo, Silas y Timoteo tenían una pasión, a pesar de la oposición, a pesar de los conflictos, a pesar de las torturas y la cárcel que ellos sufrían, ellos tenían una pasión por llevar la palabra de Dios. Y no solamente llevar la pasión, vamos a descubrir, hermanos, a veces cuando nosotros leemos la Gran Comisión, por le damos un sentido como que Dios nos está diciendo, la Gran Comisión es llevar el Evangelio hasta el final de la tierra. Pero si leemos con cuidado, lo que se nos está diciendo es que busquemos discípulos, que discipulemos, que bauticemos y que enseñemos. Más, si hay algo importante para lo que la iglesia está diseñada, es para que nosotros discipulemos al nuevo creyente. Vamos a ir descubriendo en estos pasajes, amados hermanos, que el nuevo creyente tiene que caminar junto a usted, que usted no basta que le proclame la palabra a alguien que alguien acepte al Señor, si usted no comienza a caminar con Él y que Él vaya descubriendo realmente cuál es el carácter de Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Ellos no solamente reciben el Evangelio como un ejemplo para imitar, ellos, hermanos, no solamente pretendían el ejemplo, sino, como les digo, querían que su vida propia sea un ejemplo de vida. Ya que el primer libro que recibe un nuevo creyente somos nosotros mismos. Nosotros les vamos a enseñar a ellos a caminar. Ellos van a ver en nosotros el reflejo de Cristo. Miren la gran responsabilidad, hermanos, que tenemos como iglesia. La gran responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros somos el reflejo de Cristo. Dice en 1 Corintios, yo se lo voy a leer para que esté por cuestión de tiempo, 1 Corintios 4:16, dice, por tanto os exhorto, dice Pablo a los Corintios, sed imitadores de mí.
Y en el mismo capítulo de Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Encontramos, hermanos, que hay varios pasajes en que Pablo dice: imítenme a mí. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que Pablo sea el único modelo, ¿no? Él está diciendo como un ejemplo, porque nosotros sabemos que Cristo es el modelo excelso, poligital. Él es el Rey de Reyes, a quien debemos imitar. Solamente está diciendo Pablo que ayudemos reflejando a Cristo en nosotros para que nosotros podamos bendecir a otros. Esto es lo que se llama la cadena de discipulado. Esa persona que usted va a ayudar a caminar, más tarde usted va a menguar, va a dejarlo que él comience su relación con el Señor y que esa persona pueda ser de bendición para uno nuevo. Es así como creció la iglesia. Jesús dedicó 3 años de ministerio y no tuvo 100 ni 1000 personas a su costado. Jesús se concentró en esos 12 apóstoles que iban a transformar al mundo por medio del discipulado que Jesús estaba trabajando en ellos. Hermanos, Pablo no era tampoco un superhombre. Pablo era alguien como usted, como yo, con las mismas tentaciones. Pablo tenía también el mismo espíritu. Pablo tenía el mismo Salvador que tenemos nosotros. Hay muchas cosas que nos unen a lo que era Pablo. Nosotros no podemos pensar que yo no puedo ser como él. Usted y yo podemos ser personas a las cuales las personas digan: yo quiero ser como un hermano. Yo veo el reflejo de Cristo en él, yo quiero caminar con él. Y hermanos, esa no es una responsabilidad solamente de los pastores. Nosotros no podemos decir: sí, o que el pastor Moisés o el pastor Juan son responsables. No, hermano. Nosotros somos iglesia. Nosotros podemos llevar el mensaje por donde caminemos, por donde vayamos, donde usted estudia, donde usted trabaja, donde usted camina. Nosotros somos responsables. No podemos decir que los pastores son únicamente los responsables de lo que pasa en la iglesia. Primera de Timoteo 4:12. Miren los consejos que hay para los jóvenes. Le dice a Timoteo era el más joven de los 3. Y Pablo en una de sus cartas le dice a Timoteo: hijo amado. Prácticamente, aparte del ministerio que tenía Pablo, una de sus deseos en el corazón, una de las cosas que hacía Pablo era formar a Timoteo. Prácticamente Timoteo tenía como mentor a Pablo. Pablo de alguna manera reflejaba a Cristo y Timoteo quería caminar con Pablo y Pablo imitar a Pablo en esa pasión que tenía Pablo. Como le digo, él lo llamaba hijo amado. Hermanos, dicen en estos 2 pasajes que hemos leído: sed imitadores de mí. Y como les digo, que el consejo que le da Pablo a Timoteo es: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Timoteo 4:12, 1 Timoteo 4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Ese es un consejo para los jóvenes. Hay otro consejo para los jóvenes. Tito 2, versos 6 y 7. Le dice a Tito, Pablo: exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y ojo, hermanos, acá hay un consejo para las mujeres también. Es tremendo. Tito 2:3 dice: exhorta a las hermanas más maduras de la iglesia a ser maestras del bien. Hermanas, ustedes son maestras del bien. Miren qué tremenda responsabilidad que ha puesto Dios en ustedes, que son maestras del bien, siendo ejemplo a las más jóvenes, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Wow. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Miren esa gran responsabilidad que Dios está poniendo en las mujeres de la iglesia. Obviamente que también hay responsabilidad para los hombres, pero como dice el Padre, nos vamos a quedar a un costado. Pero wow, hermanas, el nombre de Cristo puede ser blasfemada si ustedes no son ejemplos para las personas nuevas. Hermanos, nadie tiene excusa para no ser ejemplo. Usted no puede decir: no,
Dios va a desarrollar en usted unos dones y talentos que Él tiene para su iglesia. Y usted también no puede pensar, esto es para perfecto. Pablo no era perfecto. Hermano, si el servicio a Dios fuera para la gente perfecta, yo no estaría acá parado. Somos imperfectos. Entonces, hermanos, nadie tiene excusa para no imitar a Cristo. Les sigo ahora, porque esta es la tarde de preguntas. Le pregunto a ustedes, hermanos, y contesten en sus corazones, ¿a quién estás imitando tú? Vivimos en un tiempo, hermanos, todos ustedes habrán escuchado influencers. Toda la información en la computadora está llena de influencers que ni siquiera tienen un lápiz, ni siquiera conocen al Señor. Y tienen millones de seguidores enseñándole cosas vanas a nuestros jóvenes. Nosotros como adultos de alguna manera podemos filtrar lo que se nos quiere informar, pero los jóvenes van aprendidos y admiran. Y el mismo nombre que dicen influencer quiere decir que personas están influenciando en la vida de tus hijos todos los días, llenando de su cabeza que son ajenas, de cosas que son ajenas a la palabra de Dios. Y de alguna manera, hermanos, están llenando su mente y su corazón de cosas que no van a bendecir su vida. La segunda pregunta es, ¿somos cada uno de nosotros, miembros de esta iglesia, personas que somos dignas de imitar? Pregúntese usted mismo, ¿mi actuar en la iglesia puede ser inspiración para una persona nueva? ¿Estoy caminando como Cristo quiere que camine? En el verso 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, recibir la palabra, como estamos leyendo, recibir la palabra no es solamente recibir un conocimiento teológico, un conocimiento didáctico. Recibir la palabra de Dios es ser conscientes que este libro contiene la palabra de Dios, que no es el libro más leído del mundo, solamente no, ese libro contiene la voluntad de nuestro Creador para nosotros, es nuestro manual de vida. Hermanos, la Biblia tiene que ser el libro que modele nuestra vida, el libro que modele nuestra conducta. En Tesalonicenses también encontramos en el capítulo 2, 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino como realmente es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Amén. Palabra de Dios, hermano. Nosotros tenemos que valorar lo que este libro contiene, porque ahí está expresada la voluntad de Dios para la humanidad y para usted y para mí. Y además tenemos que considerar también, hermano, que debemos ver este libro, ver las Sagradas Escrituras con la misma importancia que la veía Jesús. Recuerda cuando Jesús se encontró en el monte de la tentación, ¿cómo combatía el enemigo? Con la palabra de Dios. Escrito está. Y el diablo quería, y Jesús le decía, escrito está. ¿Y de dónde sacaba Jesús el escrito está? De las Escrituras. De las Escrituras que tenía en ese tiempo. Era la Torá y algunos libros de los profetas mayores y menores. Obviamente no existía el Nuevo Testamento que ahora nosotros tenemos. Pero Jesús combatía con el escrito está. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra de Dios. Hermano, todos los creyentes que son dignos de imitar tienen que valorar la palabra de Dios, tienen que tenerla como guía. Una pregunta más: ¿percibe tu esposa, tu esposo, tus hijos y los demás creyentes de esta iglesia que para ti las Escrituras son de suma importancia? ¿Que amas tú la palabra de Dios y que la Biblia es el tribunal supremo para tu vida? Hermanos, si alguien nos conoce más,
Dios. Nuestra madre también nos conoce, pero la esposa o el esposo son las que nos conocen realmente cómo somos cuando no estamos en la iglesia. Ahí es ahí donde demostramos realmente a veces lo que en la iglesia todos sonreímos, todos somos los lindos hermanitos, pero en la casa a veces no somos lo que somos. Y a veces nuestras esposas son las críticas más ácidas a nosotros, las que más nos dicen: esto no estuvo bien, esto que hablaste no estuvo bien, esto que hiciste no estuvo bien. Y tenemos que valorar también que muchas veces lo que ella nos expresa viene de parte de Dios. Las mujeres reciben una sabiduría especial de parte de Dios también. Pero yo te pregunto, hermano, ¿tú piensas que estás reflejando eso en tu casa? ¿Que tus hijos están siendo moldeados por tu comportamiento? Hermano, cuando a mí me hablaron para poder venir con ustedes el privilegio de estar acá, yo comencé a pensar en Día del Padre. Voy a buscar un mensaje que el Día del Padre, y créanme que el Señor no me revelaba nada de esto. Pero hermano, descubrí, si es el Día del Padre y es a las 3:30, yo digo, o el Señor me hizo ver, muchos fieles, realmente fieles a mi palabra, van a estar ese día. Ellos no quieren escuchar celebraciones, ellos quieren escuchar qué es lo que tengo yo para su iglesia. Amén, amén, gloria a Dios. El escrito está, decía Jesús. La Biblia, como digo, hermano, expresa la voluntad de Dios para nuestra vida. En la iglesia de Tesalónica, hermanos, recibieron la palabra de Dios en medio de mucha tribulación. Nosotros tenemos el privilegio acá en California, hermano, en Estados Unidos, de que podamos recibir la palabra de Dios y que podamos predicar sin persecución. Pero ¿cómo nos comportaríamos el día que tengamos persecución? Dice la palabra de Dios que al final de los tiempos la iglesia del Señor va a ser perseguida. Si nosotros no tenemos el coraje ahora de poder presentar el Evangelio, ¿cómo nos vamos a comportar si tendríamos que reunirnos a escondidas? Si tuviéramos que saber que afuera de la iglesia había autoridades que nos van a detener, que nos van a golpear, o que va a pasar algo con nuestra vida. ¿Tendríamos el coraje de estar acá? Pues la iglesia de Tesalónica así lo hacía. Tesalónica, hermanos, esta iglesia geográficamente estaba en un punto privilegiado geográficamente. Había una vía romana principal que se llamaba la Vía Ignacia y pasaba por toda Macedonia, y Filipo fue tan importante que iba a ser capital de Macedonia. Y la Vía Ignacia pasaba por Macedonia, y a la vez Macedonia, que a la vez Tesalónica era uno de los puertos principales. O sea, por vía marítima y por vía terrestre, esta iglesia estaba bendecida geográficamente. Y dicen que ellos, personas que llegaban a Tesalónica, personas que presentaban el Evangelio, estaban en medio de persecuciones. Sin embargo, ellos tenían pasión por presentar la palabra. No había excusa para no presentarla, a pesar de la oposición. Por eso dicen que ellos recibieron la palabra en medio de mucha tribulación. En Hechos, en los capítulos 16 y 17, podemos, hermanos, cuando tengan tiempo, ustedes leer cómo fueron estos viajes y toda la oposición que ellos tuvieron que enfrentar. Dicen que cuando Pablo estaba preso en Filipos, ¿qué hacía? Él se quejaba, lloraba o renegaba, cantaba himnos. Y los demás presos, y hasta los carceleros, decían: ¿cómo es posible que ese hombre cante himnos si está sufriendo? Estar preso por sus ideas, por sus convicciones. Pero él cantaba himnos. ¿De dónde venía ese gozo? Ustedes pueden pensar, hermano, que alguien puede pensar que era masoquista, que le gustaba sufrir. Obviamente que no. Obviamente que no. Pero él quería mostrar lo precioso que es servir a Cristo, porque Cristo es precioso. Él sabía que estaba sirviendo a algún Dios excelso. Por eso decía: si tengo que sufrir por Cristo, pues lo voy a hacer con gozo. Y eso, hermanos, eso no es natural. Sentir gozo en medio de la tribulación es algo sobrenatural y es algo que viene como un fruto del Espíritu. Amén. Nadie más puede sentir gozo sufriendo por alguien, solo los hijos de Dios.
Solo los hijos de Dios. Hermano, gocémonos. ¡Aleluya! Gocémonos, aleluya. La segunda característica que vamos a encontrar, hermanos, en una iglesia digna de imitar, es que una iglesia digna de imitar es una propagadora del Evangelio. Verso 7. De manera que llegáis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Como lo repito, hermanos, Macedonia y Acaya era lo que es toda Grecia. Perdónenme. Dice la palabra acá, resonar. Resonar en el griego viene de retumbar, es una palabra semejante al eco. ¿Ustedes alguna vez han gritado en una zona donde su voz se repite? Pues algo así pasaba con la palabra de Dios. La palabra de Dios que ellos estaban expresando venía con tanto poder que retumbaba. Era una palabra de Dios que se expandía, lo que le llaman, y nuestro amigo técnico debe saber, reverberancia en el sonido. Se reproducía. Eso es lo que quiere decir retumbar. Ellos, hermanos, a pesar de toda esa oposición, nunca pararon de predicar. Hay un libro que yo se lo recomiendo, que es El progreso del peregrino. El autor es John Bunyan, El regreso del peregrino. Y también lo pueden encontrar en YouTube. Es un libro de ficción cristiana, pero es muy enriquecedor. Y el autor de este libro es un tal John Bunyan. Y John Bunyan, por predicar el Evangelio, estuvo 12 años preso. Y sus carceleros le decían: Bunyan, tienes una hija, María, que ha nacido ciega, y en tu casa te necesitan. Solo tú di que no vas a predicar el Evangelio y te soltamos. Y Bunyan les decía: yo sé que mi hija me necesita, pero si mañana salgo, voy a seguir predicando el Evangelio. Hermanos, ese corazón, como el de Bunyan, es el que nosotros tenemos que imitar. Y si no tenemos esa pasión, pues pedírsela al Señor. Oh Dios, dame esa misma pasión para que cuando llegue la oposición, yo pueda, Señor, predicar tu palabra y seguir predicándola hasta que venga el Señor, o hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Hermanos, yo trabajo en el mundo de los seguros, no como vendedor, pero sí en la parte administrativa. Y lo que se trata cuando una persona se le va a presentar lo que es un seguro, pues se le tiene que explicar los riesgos y la posibilidad que usted tiene de poder perder su auto, sus bienes, un yate o un barco si lo tiene, su casa, y hay seguro de vida también. Obviamente que usted con seguridad no va a poder librarse de la muerte, pero sí de repente va a poder dejar a sus hijos, ¿no?, algo para que sus anhelos de que ellos sigan estudiando se puedan cristalizar. O también en vida, si alguna enfermedad a ustedes les viene. Pero no se preocupen, yo no trato de venderles una póliza. Lo que quiero decirles en esta mañana, hermano, es que muchas veces presentamos el Evangelio como si vendiéramos una póliza de seguro. Porque nosotros le decimos al nuevo creyente, cosa que es cierta, yo espero poder explicarme bien para no ser malentendido, que si no te entregas tu vida hoy al Señor y mañana te llega la muerte, te vas a ir al infierno. Cosa que sí es cierta. Pero hermano, no solo basta con decirle a la persona que tienes que escoger entre el cielo y el infierno, porque muchas personas dicen, bueno, como comprar un seguro, entonces si yo acepto al Señor no me voy al infierno. No, no te vas a ir al infierno. Entonces muchas personas, ¿qué hacen? Aceptan al Señor por ese temor y decir, bueno, si solamente me aceptan el sencillo, pues sí lo acepto, y voy cada mes a la iglesia, y en lugar de pagar mi prima, pues doy mi diezmo y me voy a mi casa sabiendo que ahora sí, ya soy salvo en el Señor. Hermanos, la cosa no funciona tan así. No. La cosa no funciona así. Es como que usted me diga, o yo le pregunte, hermano, ¿cuándo se casó usted? Y me diga, hace 20 años. ¿Y
cómo le va en su relación matrimonial? No, hermano, yo me casé, pero no hablo mucho con mi esposa. ¿Ah? Es como que diría, ¿cuándo recibió usted a Cristo? Bueno, también hace 20 años. ¿Y cómo te ve en tu relación con el Señor? Realmente no hablo mucho con Él. ¿Qué es lo que busca el Señor de usted? Una relación, una intimidad. ¿Y sabe qué, hermano? Si usted le presenta a una persona y una persona toma la decisión por Cristo, usted tiene el compromiso de caminar con ella y explicarle que el Señor quiere una relación con usted. No basta que yo puedo, hermano, este recinto puede estar lleno y 100 personas toman su decisión, pero si ninguno de ustedes se acerca a discipularlos, ellos se van a ir y seguramente mañana de los 100 2 van a regresar a la iglesia. Porque el enemigo afuera les va a decir que todo es mentira, que las emociones, que la familia y que tú como esto, que ya te lavaron la cabeza. ¿Es así o no? Nosotros tenemos que ser una iglesia, hermano, discipuladora. El tercer aspecto, hermanos, que encontramos en estos pasajes para ser una iglesia digna de imitar es que tienen una incuestionable lealtad al único Dios vivo y verdadero. Hermanos, si tenemos un Dios vivo y verdadero, porque lo tenemos, amén. Amén. Si es el único Dios vivo y verdadero, es el único, quiere decir que todos los demás dioses no son vivos, o sea que están muertos, ni son verdaderos. Todos los demás son muertos y falsos. No hay otro Dios más que Cristo Jesús. Amén. Así es. Amén. Hermano, al momento, en el capítulo 9, permítame leer, vamos avanzando en el verso 9, perdón. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y cómo os convertiste, de qué, hermano, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Hermano, la conversión de un creyente es eso. Usted va a salir de adorar ídolos, de tener una vida completamente en tinieblas, para adorar ahora al Dios verdadero. Hay un gran invento que tenemos en este siglo que es el GPS, ¿no? Es el Global Positioning System. Me demoré media hora ayer en tratar de entender, de poder decirlo en inglés. Mi inglés es muy malo. Pero hermanos, este aparatito, cuando usted quiere ir a algún lugar, usted solamente se sienta en su auto, lo pone y el aparatito lo comienza. Y si usted por ahí se equivoca, ¿qué le dice ese aparatito? Recalculando. ¿No? ¿Está por buen camino? Ese no es. Y muchas veces a mí me ha pasado que digo, no, pues ya conozco este camino, acá está mal, el GPS, me voy. ¿Y por qué? Es porque el freeway estaba cerrado, porque algo estaba pasando y ese aparatito nos estaba diciendo que por ahí no vayan. Algo así, salvando las diferencias, ocurre con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro GPS. La palabra de Dios nos va a decir por dónde debemos caminar, cuál es el camino correcto, y muchas veces la distancia más corta no es el camino correcto. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo 40 años dando vuelta, y dicen los entendidos que era demasiado tiempo, que se podía hacer en meses. Sin embargo, Dios tenía un propósito. El GPS que Dios le puso al pueblo de Israel tenía un propósito. Uno era librarlo de pasar por territorio enemigo, y otro que Dios estaba formando a su pueblo en esos 40 años. Entonces, hermano, esa escritura, este libro, tiene que ser el libro que guíe nuestra vida, que nos lleve por la senda correcta. Usted no va a tomar decisiones, hermano, porque muchas veces las personas se casan, compran una casa y después le dicen, Señor, quiero que bendigas mi relación. Señor, quiero que bendigas esta casa, cuando no le consultaron a Dios si esa era la casa que Dios tenía para nosotros. Sí. Si era la mujer que Dios tenía para ellos. Y después, Señor, bendice lo que nosotros hemos hecho a nuestra manera. Así es. Había mucha idolatría en ese primer siglo de Grecia. Hermano, Grecia tenía dioses para el sol, para el viento, para el fuego, para el aire, para el taco, para el soplo, para la birra y para todo lo que podían tener. Grecia era un país muy idólatra.
Y ellos estaban siempre buscando qué nueva doctrina entender, qué nueva doctrina nos van a traer. Era una gente que así vivía. Entonces, sacar a ese pueblo de la idolatría era lo que dice este pasaje: sacar de los ídolos para presentarle al Dios vivo y verdadero. Hermano, que no era una tarea fácil. Estaban sacándole al mismo demonio la gente que él tenía aprisionada para presentarla a la luz admirable del Señor. Pero déjenme decir, hermanos, que los ídolos no solamente son estatuas o cuadros. Nosotros también podemos tener ídolos en nuestra vida, porque cualquier cosa que quiera tomar el lugar de Dios, a veces decimos: ay, cuando tenga este auto voy a ser feliz, cuando vive en tal lugar yo voy a ser completamente feliz. ¿Usted ya es feliz en Cristo? No, usted no necesita otra cosa. Si su corazón está con un deseo ferviente, cuando tenga algo, o yo me muero si pierdo el amor de esta persona. Yo no podría vivir si pierdo el amor de esta persona. ¿Y dónde queda Dios? Es cierto. Hermano, Dios no comparte sus altares con nadie. Nosotros tenemos un Dios que es celoso. Dios no comparte altares con nadie, hermano. Cuidado, que nosotros confundamos el que la idolatría solamente sean estatuas. Tenemos que hacer un examen de qué es lo que nosotros atesoramos en nuestro corazón. Y no hay nada que sea más precioso que nuestra relación con Dios. Nada puede ser, nada más puede ser. La última enseñanza, hermanos, para ir terminando, es que una iglesia digna de imitar es una iglesia cuyos miembros viven a la espera del regreso de Dios. Y eso lo encontramos en el verso 10. Ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y se convirtieron para esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, esta esperanza de que Cristo va a volver a venir es fundamental para nosotros. Desde que nosotros nos convertimos anhelamos eso. Y yo a veces les confieso, hermano, que yo he dicho: Señor, tú puedes venir en cualquier momento, no vengas mañana, porque todavía mi hermano, porque todavía mi primo, mis nietos no se han convertido. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que anhelar ansiosamente su venida. Y esa es una esperanza que solamente tiene el pueblo de Dios. Si usted le comenta a cualquier otra persona que Jesús va a venir entre las nubes, se van a reír de nosotros. Porque el Evangelio es locura, para los que no lo conocen. El Evangelio es locura. Pero nosotros tenemos una convicción de que Cristo va a volver a venir. Hermanos, Filipenses 3:20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. Ansiosamente, hermanos. Hebreos 9:28: Cristo aparecerá por segunda vez para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Está claro, hermanos. Ansiosamente tenemos que esperar y anhelar la segunda venida de Cristo. Él ya no va a venir como siervo, va a venir como rey, y va a venir por su iglesia. El verdadero creyente, hermanos, vive a la espera del regreso de su Señor. Ese es nuestro consuelo, esa es nuestra motivación para perseverar en medio del sufrimiento. Eso es lo que nos motiva a seguir sirviendo sacrificialmente. No tenemos esperanza en lo que pueda pasar en este mundo. No, vivimos a la espera del regreso de Jesús, que murió y resucitó y nos libra de la ira venidera. Y si tú estás aquí, amado hermano, no escuches la palabra ira como una rabia de Dios. Dios no tiene rabia. La ira de Dios es una justa indignación contra el pecado. Dios es justo y Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para absolver la ira de Dios que tú y yo merecemos por causa de nuestro pecado. Así que Cristo nos libra de la ira venidera, y ese Cristo que nos libra de la ira venidera va a volver otra vez. Finalizando, hermanos, te vuelvo a preguntar: ¿tú y tu iglesia tienen estas 4 características? ¿Tú y tu iglesia
son una iglesia cuyos miembros son imitadores de los que imitan a Jesús. Tú y tu iglesia es una iglesia que propaga el Evangelio. Es tu iglesia una iglesia que tiene lealtad a Dios y no a los ídolos. Tú tienes una iglesia que vive a la espera del regreso de tu Señor. Están estas características en ti. Hermanos, si alguna de ellas te falta, pues ya descubrimos cuáles son las características que tenemos que tener para poder ser nosotros una iglesia que las demás iglesias puedan decir: la iglesia de Whittier es una iglesia ejemplar, es una iglesia a la cual podemos imitar y una iglesia que va a producir a 1000 por uno. Amén. Amén. Permítame, hermano, permítame. Hay una canción que habla sobre lo que la iglesia, la actitud de la iglesia hacia estos tiempos que van a venir. Esta canción le dice a la iglesia: despierta. Porque muchas veces, hermanos, estamos en la comodidad que nos da un templo bonito, aire acondicionado, unos lindos baños, y nos olvidamos que afuera hay gente que se está muriendo sin conocer a Cristo. Esta canción te habla que Cristo va a venir. Amén. ¿Y qué va a pasar cuando Cristo venga? Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padre que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar donde estoy, yo gozo de calma. Mientras que abajo en la tierra, así gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé o en qué te ofendí. ¿Qué será de mi alma? Hermano, Cristo va a venir con voz de trompeta desde los cielos por su novia. Usted es la novia de Cristo, la niña de sus ojos. Mi mente y mi capacidad no pueden describir, escúchalo, la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras que abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no abren tu vida lamento. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo pueda conquistar. Que la iglesia de Cristo, dale gloria al Rey. Fuego, despierta.